Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Inquietud en Ecuador, las amenazas de este grupo colombiano, algunas detenciones, pero ¿se resquebraja el sistema institucional? Está resquebrajado desde hace ya unos años, desde hace 3 años que la violencia se precipitó en una forma vertiginosa, que pasó de la violencia en las cárceles, la violencia narco, a las calles y luego a la campaña, no solo presidencial. Hace aproximadamente un mes mataron también al alcalde de Manta, la tercera ciudad de Ecuador. Es decir, que ya la violencia política se instaló plenamente en Ecuador, poniendo no solo en riesgo las instituciones, sino también la economía, que viene bastante golpeada, Hugo. Bueno, y esa preocupación es más regional también, porque mucho se habla del narcotráfico que Villavicencio, como periodista, denunció en uno de sus libros. Él recibió amenazas, reconoció estar en riesgo su vida y no lo cuidaron lo suficiente. Y de esto también se habla en otros países, en Colombia, bueno, incluso lo que vemos en la Argentina tiene algunos rasgos también de un crimen cada vez más organizado y ligado a cierto sector del Estado, ¿no? O del gobierno. Claramente, te diría, Hugo, que Ecuador es probablemente hoy el modelo de cómo se regionalizó la narcoviolencia, cómo se regionalizó el crimen organizado. En Ecuador convergen no solo los grupos de los cárteles mexicanos, el de Jalisco y el de Sinaloa, sino también bandas, por ejemplo, bandas albanesas y bandas de otros lugares de Europa, con ex grupos de la FARC, ex guerrilleros de la FARC, que bajaron a Ecuador. Colombia queda en el norte, linda en el norte con Ecuador, bajaron en busca de negocios con el narcotráfico. Ahí, eso es un gran ejemplo de cómo se transnacionalizó el crimen. Y otro ejemplo, Hugo, es cómo la violencia narco fue esparciéndose. Primero empezaron en algunas de las 24 regiones de Ecuador, y luego de allí pasaron a las grandes ciudades de Ecuador. Quito, en Quito allí mataron a Fernando Villavicencio el jueves pasado, el candidato que peleaba por el segundo puesto, peleaba por pasar a Bogotá en las elecciones del domingo próximo. Yo quiero remarcar, tal vez para la audiencia que no conozca los detalles, que Fernando Villavicencio era un periodista de investigación que venía denunciando la ligazón de un sector del narcotráfico con un sector del correísmo. Recordemos que Correa fue el expresidente de Ecuador, condenado a 8 años de prisión, habló del lawfare, se fue a Bélgica para no cumplir con la condena. Hoy su propio partido está a punto de ganar las elecciones. Y hay otros hechos en países vecinos, como en Colombia, el hijo de Petro vinculado al lavado de dinero, lo que pasa en Paraguay, más cerca a nuestro. Y vos hablaste de la FARC y no puedo evitar mencionarte el caso de Molares, un argentino que militó en la FARC. Es decir, hay una globalización o regionalización donde aparecen datos muy complicados, ¿no?, del poder de este crimen organizado. Exacto. Es una regionalización y una fuerte penetración nacional. Convergen los dos movimientos. Van saltando fronteras, el crimen organizado va saltando fronteras, pone en riesgo las instituciones, se convierte en estados paralelos en algunas regiones, como sucede en partes del conurbano o en partes de Rosario. Los narcos se han transformado en una especie de estado paralelo. Bueno, lo mismo sucedió en Ecuador. Entonces los grupos narcos saltan fronteras y allí donde se instalan van penetrando hacia muy profundamente y también hacia los costados. Saltan a ciudades, saltan de sectores. Primero fue en las cárceles donde se dio la violencia en Ecuador, luego fue en las calles y ahora en la campaña presidencial. Te diría que es una enorme señal de alerta para la Argentina, porque mucho tiempo en Ecuador esta violencia narco fue como sucedió en México también, la década pasada. La violencia narco se veía como algo propio de pocas regiones. En las grandes ciudades, en Guayaquil, en Quito, en Manta, pensaba que la violencia narco no iba a llegar. Bueno, pues llegó. Un poco de eso lo vemos también en la Argentina, pensar que está recluida a Rosario o a partes del conurbano la violencia narco. Bueno, de repente toma fuerza esa violencia y se instala en cada sector de la vida política, social y económica de un país. Claro, y la pregunta es, las democracias, justamente en un día previo a una votación, y las instituciones, la República de nuestro país y en otros de la región, ¿podrán resistir este avance que se va infiltrando? Yo recuerdo, hablaste de Rosario, recuerdo que en el primer juicio
de los 20, lo repitió la otra vez el fiscal de Rosario que en un nuevo juicio contra los monos, de los 27 acusados, 3 eran policías. Del primer juicio a los monos. Lo escribe Germán de Santos todos los días, que además lo sigue muy de cerca y lo ha investigado para La Nación, por supuesto. Es decir que... y pasó, a ver, estoy pensando en el grupo de los Zetas en México. Fue un grupo de militares que iba a combatir el narco y se terminaron transformando en un grupo narco. Entonces, estos episodios... Lo dijo Rosati, el presidente de la Corte Suprema, el problema mayor de la Argentina en los próximos 5 años es el crimen organizado y el narcotráfico. Totalmente. Ese riesgo, esa amenaza no es solo contra la Argentina, y en la Argentina por ahí se ve más distante por las urgencias económicas, pero sucede en todos lados, incluso en países que no estaban ni cerca de esta amenaza. Por ejemplo, Chile. En Chile vemos empieza a subir la delincuencia común, pero atrás de eso empieza también a emerger la amenaza narco. Y es porque ahí la transnacionalización también llega. Entonces, países que parecían absolutamente ajenos a este fenómeno están cayendo dentro del fenómeno que te diría, Hugo, que marca hacia afuera, hacia el resto del mundo, empieza a construirse la identidad de América Latina como un lugar donde las bandas del crimen organizado están ocupando cada vez más lugar dentro de la vida pública y dentro también, ojo, de la vida económica. Y como vos marcabas, los lazos obviamente silenciosos y turbios con la institucionalidad de un país, la policía, la justicia, los poderes ejecutivos. Inés, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes.